Ya, partamos entonces. Ya. Entonces hoy día vamos a hacer una clase que es como una mini interpretación de los exámenes de laboratorio. Yo les mandé varios apuntes donde sale cómo interpretar el hemograma y ver otras cosas para que lo lean porque es el complemento de esta clase, ¿ya? Yo les voy a dar unos rasgos generales de los exámenes de laboratorio que normalmente se usan en medicina y por qué se usan, pero no van todos, van algunos. Los exámenes de laboratorio nosotros los vamos a realizar después de que hicimos la anamnesis. Acuérdense que en el orden de la hoja que tenemos para hacer la anamnesis, o sea, la anamnesis próxima, la anamnesis remota, el examen físico, después planteamos nuestra hipótesis diagnóstica y en base, y en el fondo para poder como corroborar esta hipótesis diagnóstica, nosotros vamos a usar distintos exámenes del laboratorio o exámenes de imágenes u otro tipo de exámenes. Entonces, para poder pedir de manera dirigida todos los exámenes y no pedir al lote los exámenes, tienen que conocer la patología, hacer su diagnóstico en su nivel de manera sintomático y para poder apoyar nuestras hipótesis diagnósticos vamos a corroborar estas hipótesis diagnósticos con los exámenes de laboratorio. Les recuerdo que los exámenes de laboratorio, ya les dije yo, tienen que tener planteado una hipótesis diagnóstico y se refieren a un valor normal. Acuérdense que este es un valor estadístico en que tenemos una curva de Gauss y que arriba está más o menos el 50% y se va alejando de la población y generalmente pueden a veces ocurrir que existan valores que están en la curva, en el extremo de la curva abajo, que pueden ser valores críticos, pero que también pueden ser normales, porque aglomera la mayor cantidad de gente tiene este promedio de hemoglobina, pero hay gente que siempre tiene estos valores de hemoglobina bajos, no tiene ninguna patología. Por eso tienen que pensar que esto es un valor estadístico y nosotros como médicos tenemos que entender si es que esto es una patología o no, ¿ya? Entonces, por eso hay que tener el concepto de que un pequeño porcentaje de estos pacientes sanos algunas veces va a tener resultado tipo patológico o al revés, pacientes que van a tener exámenes normales, pero en algunos casos van a ser patológicos, ¿ya? Y en general lo que uno hace, como les dije yo, es hacer la anamnesis y en base a eso y el examen físico pedimos los exámenes, pero al revés, en otras circunstancias puede ser que el paciente nos llegue con los exámenes listos y en base a estos exámenes nosotros deberíamos hacer nuestra hipótesis diagnóstica y plantear un manejo. También puede ser, pero se supone que nosotros debemos plantear, pedir los exámenes, pero también va a ocurrir que el paciente va a llegar muchas veces con los exámenes listos, pero igual vamos a tener que hacer una anamnesis próxima, análisis remoto, el examen físico y después analizar los exámenes frente al paciente que tenemos acá adelante, ¿ya? Pero ese es el orden en que uno utiliza los exámenes. Lo primero que vamos a ver es el hemograma, y el hemograma es uno de los exámenes más comunes, que es sacar una muestra de sangre, y el hemograma está formado por tres partes, que son los glóbulos rojos, si lo ponemos en un tubo de ensayo. Después tenemos otros sobrenadantes que son los glóbulos blancos o plaquetas y después está el plasma. Y si lo miramos al microscopio, vamos a tener que está acá el plasma, vamos a tener los elementos figurados en la sangre que van a ser los glóbulos blancos, los glóbulos rojos y las plaquetas. Y vamos a ver cómo se puede interpretar cada uno de ellos en los exámenes de laboratorio, que es el hemograma. Los glóbulos rojos, que son estos que están acá, que son estas células que no tienen núcleo, que están dentro de la sangre de color rojo, se denominan eritrocitos. ¿Y qué es lo que se puede ver en el hemograma? El recuento total de glóbulos rojos, la hemoglobina plasmática y el hematocrito. Y después tenemos los índices hematométricos no como se leí, donde vamos a poder ver su volumen corpuscular, la hemoglobina corpuscular media y la concentración de hemoglobina corpuscular media. Ya vamos a ver para qué sirve cada uno. El recuento de glóbulos rojos es el número total de glóbulos rojos en función de su volumen plasmático. La hemoglobina, o sea, la cantidad total de glóbulos rojos que tengo por milímetro cúbico. La hemoglobina plasmática es la cantidad de hemoglobina intraerositario que hay en 100 ml de sangre. Y el hematocrito es el porcentaje de los glóbulos rojos que ocupan el volumen total de la sangre luego de que se ha realizado la sedimentación en la centrifugación.
Y los índices hematométricos se refiere al volumen que tiene el glóbulo rojo, a la concentración de hemoglobina y la concentración de hemoglobina corpuscular, que es más o menos parecido a lo mismo, ¿ya? El volumen corpuscular medio se refiere al tamaño del glóbulo rojo expresado en femolitros. La hemoglobina corpuscular, la cantidad de hemoglobina que posee cada glóbulo rojo, expresado en picogramos. Y la concentración de hemoglobina corpuscular media es el porcentaje del peso de eritrocito conformado por la hemoglobina, ¿ya? Estos índices hematométricos o hemáticos nos van a orientar hacia el origen de la anemia, ¿ya? Nosotros deberíamos tener glóbulos rojos que son normocíticos, normocrómicos, y en los casos de la anemia vamos a tener glóbulos rojos que pueden ser macrocíticos, que son muy grandes, o microcíticos, que son muy pequeños. Y respecto a su concentración de hemoglobina, pueden ser normocrómicos o pueden ser hipercrómicos. Hipocrómicos son aquellos glóbulos rojos que tienen una baja concentración de hemoglobina, y los hipercrómicos los que tienen una alta concentración de hemoglobina. Y así vamos a poder identificar distintos tipos de anemia. Los tipos de anemias que tienen un volumen corpuscular alto, que son las anemias macrocíticas, hipocrómicas, generalmente son anemias que derivan del déficit de vitamina B12 y del ácido fólico, y las anemias ferroprivas van a ser características de microcítica hipocrómica. Y una anemia normocítica, normocrómica, o sea que tiene un tamaño corpuscular normal y una cantidad de hemoglobina normal, son generalmente anemias de causa de enfermedades crónicas. Entonces, por estos índices hematométricos los vamos a poder utilizar y nos van a orientar hacia la causa de la anemia, para que sepa. Para poder entender la patología de la anemia, porque se produce de la anemia, nosotros tenemos que saber cómo se producen los glóbulos rojos. Entonces, la alteración de la cantidad de glóbulos rojos o la concentración de la hemoglobina va a producir las anemias, que es la cantidad disminuida de los glóbulos rojos, o las policitemias, que es un aumento en la producción o un aumento en la cantidad de glóbulos rojos en la sangre. Todos los glóbulos rojos, como nosotros sabemos, se forman en la médula ósea, y esta formación va a depender de sus sustratos, que son como el hierro, ciertas proteínas, la vitamina B12 y el ácido fólico. Cualquiera de estas 4 nutrientes que están acá, si faltan, va a producir una alteración en la producción de los glóbulos rojos y me va a producir una anemia. Si es de hierro, va a producir una anemia ferropriva, y de proteína y ácido fólico también, pero la diferencia que cuando son por déficit de vitamina B2 y ácido fólico, el glóbulo rojo va a ser más grande, van a ser anemia microcítica o hipocrómica. Por otro lado, también tenemos que mantener la producción de los glóbulos rojos de manera constante, y para eso tenemos que tener una cantidad suficiente de eritropoyetina, que es la hormona que secreta el riñón para poder mantener estimulada la médula ósea. Por otro lado, tenemos que tener una concentración de oxígeno adecuada para poder mantener una producción adecuada de glóbulos rojos. La TSH o la hormona esteroidea también deben tener una concentración adecuada. Con el hipotiroidismo, cuando tenemos un hipotiroidismo abandonado, se acompaña una anemia normocítica normocrómica. No hay una producción o una mantención en la producción de los glóbulos rojos. Igual los corticoides. Y por último, el glóbulo rojo puede verse alterado al finalizar su vida útil. Generalmente están sometidos a una agresión y son eliminados. Pero existe cierto tipo de patología de tipo inmunológica que pueden producir este tipo de autoinmunes, por ejemplo, la anemia hemolítica, para inducir que esta eliminación sea más rápida. Por lo tanto, vamos a tener anemias que van a producirse por una alteración en la formación, otro por la mantención y otra porque sus mecanismos de eliminación están aumentados y eliminan los glóbulos rojos de manera más importante. ¿Ya? Entonces, en la anemia podemos definir que la anemia no se define por la cantidad del hematocrito, sino que se define por la disminución de la hemoglobina en la sangre. Y en el hombre vamos a hablar de presencia de anemia cuando tenga una concentración menor de 13 gramos por decilitro en el hombre, en la mujer menos de 12 gramos por decilitro en la mujer, y en la embarazada menos de 11. Las principales causas son la hemorragia, el hipotiroidismo, la insuficiencia renal
o a veces la hemodilución cuando están con sobrecarga de volumen los pacientes. A veces puede estar comprometida la médula ósea, en los casos de una aplasia medular, o como yo les conté, que hay una destrucción periférica aumentada, por lo tanto, hay una destrucción de los elementos fibrados de la sangre o del hiperesplenismo. Luego, entonces, vamos a hablar de pancitopenia cuando tengamos una disminución de todas las series de elementos fibrados de la sangre, una disminución de los glóbulos rojos, de los leucocitos y de las plaquetas. Vamos a hablar de pancitopenia. Y vamos a hablar de una viscitopenia cuando tengamos una alteración de dos series celulares en la sangre, por ser de leucocitos con plaqueta, o de glóbulos rojos con plaqueta, o leucocitos, ¿ya? Pancitopenia de las 3 líneas celulares y viscitopenia de 2 líneas celulares. Eso se produce, por ejemplo, en el daño hepático crónico, vamos a tener anemia, después vamos a tener disminución de las plaquetas y finalmente los glóbulos blancos, que va a ser una pancitopenia. Entonces, estos índices hematométricos, como les dije yo, nos va a orientar hacia el tipo de anemia. Por eso es importante que los conozcamos y saber identificar estos valores normales que yo les mandé. El volumen corpuscular medio generalmente de 90, y más de 90 podríamos estar hablando de una anemia macrocítica, y por ejemplo menos 70 es una anemia característica de microcítica. Entonces, vamos a tener anemias microcíticas, hipocrómicas, con un volumen corpuscular disminuido y una concentración media de hemoglobina disminuida. Vamos a estar hablando o pensando que estamos frente a una anemia ferropriva, a una talasemia, que son trastornos genéticos de la síntesis de hemoglobina, o sideroblástica, que son más raras, que es por alteración del metabolismo del cobre. Si estamos en presencia de una anemia normocítica o normocrómica, donde tenemos un volumen corpuscular medio normal y la concentración de hemoglobina normal, como las que están acá, sería en este caso, vamos a pensar siempre que estamos en presencia de una patología crónica, como por ejemplo la insuficiencia renal, que es una patología crónica en la que no se produce eritropoyetina, por lo tanto se va a producir menos glóbulos rojos. Pero en ese paciente no existe un déficit de fierro en la dieta, tampoco hay sangrado, por lo tanto la concentración de hemoglobina va a ser normal, ¿ya? Igualmente los pacientes que tienen hipotiroidismo van a tener anemias sin una disminución de la concentración de hemoglobina, por lo tanto sus glóbulos rojos son de tamaño y de color normal. O en casos de hemorragia aguda, las pacientes que tienen una hemorragia crónica, por ejemplo, que hacen metrorragia porque sus reglas son muy abundantes y duran muchos días, van a presentar una anemia microcítica hipocrómica. Pero en un paciente que tuvo un sangrado porque chocó en un accidente automovilístico y sangró y tuvo una pérdida de volemia de 1000 litros, de 1000 centímetros cúbicos, los glóbulos rojos o la síntesis de glóbulos rojos no se va a ver afectada, por lo tanto vamos a tener nuevamente los glóbulos rojos van a ser normocíticos, normocrónicos. Y cuando estamos en la presencia de anemia macrocítica, esto quiere decir con un volumen corpuscular aumentado, puede tener o se asocia a un déficit de vitamina B12 o de ácido fólico, característicamente. Por eso es importante que conozcan estos índices hematométricos, que es lo que uno usa normalmente. En los casos de la anemia, podemos tener que la anemia se puede causar por anemia hemolítica, donde un aumento de los anticuerpos, que por alguna enfermedad inmunológica se produce una destrucción masiva de los glóbulos rojos, y esto secundariamente al destruir los glóbulos rojos se ha producido un aumento de la bilirrubina indirecta, un aumento de la LDH, aumento de la hemoglobina libre en la sangre, va a haber un test de Kuhn positivo, que es lo que detecta estos anticuerpos contra los glóbulos rojos, y va a aumentar el porcentaje de reticulocitos, que son estos glóbulos rojos inmaduros que lanza la médula ósea para poder compensar este déficit de glóbulos rojos y que puedan transportar oxígeno en la sangre. Entonces, en esta anemia hemolítica vamos a tener todas estas características asociadas a la presencia de reticulocitos que normalmente no hay en la sangre. Por otro lado, tenemos la policitemia, que es el aumento en la concentración del hematocrito, y vamos a definir la policitemia en hombres, una concentración de hemoglobina mayor a 17 gramos por decilitro en los hombres y mayor de 15,5 gramos por decilitro en la mujer. Y las causas más frecuentes, bueno, puede ser la deshidratación,
que puede aumentar la concentración, pero la causa, sacando la deshidratación, es la hipoxia crónica. Aquellos pacientes que viven en la altura o que no están acostumbrados a trabajar en la altura, como los mineros, y la apnea obstructiva del sueño va a inducir a la producción de glóbulos rojos en la médula ósea y van a tener aumento en la concentración de hemoglobina y después secundariamente aumento en la concentración de glóbulos rojos. En los pacientes que son muy obesos se produce una obstrucción de la mecánica ventilatoria, una alteración de la mecánica ventilatoria durante el sueño y se produce una hipoxia crónica durante la noche, por lo tanto se produce la eritropoyetina, aumenta la concentración y aumenta la síntesis de glóbulos rojos. Entonces los glóbulos rojos pueden estar disminuidos, que es lo que se denomina anemia, y los glóbulos rojos pueden estar aumentados, que es lo que se denomina poliglobulia. La disminución de los glóbulos rojos puede estar dada por una destrucción de glóbulos rojos, por una disminución de la producción, por una mayor pérdida como el sangrado, o puede ser ficticia porque cuando la enfermera toma la muestra tiene que echarle un poco de heparina y le echa más heparina y queda hemodiluida. Y la poliglobulia va a producir secundario un aumento de la producción medular, secundaria un mayor requerimiento de oxígeno, o también puede ser ficticio que esté como deshidratado. ¿Ya? Eso sería entonces respecto a los glóbulos rojos, puede estar disminuido o puede estar aumentado por las causas que acá les dije. Ahora los leucocitos ugulares pueden estar aumentados o pueden estar disminuidos. Vamos a hablar de leucocitosis cuando estén aumentados y de leucopenia cuando estén disminuidos. Dentro de los glóbulos rojos, de los glóbulos blancos, perdón, de los leucocitos, tenemos que identificar los que se llaman granulocitos de los agranulocitos. ¿Y cuál es la diferencia? La identificación al microscopio de que tengan gránulos que están dentro del citoplasma, que son los eosinófilos, los basófilos y los neutrófilos. Y los agranulocitos son los linfocitos y los monocitos, que no tienen estos gránulos de tensión dentro del citoplasma. ¿Ya? Entonces, los leucocitos, que son el 100%, se dividen en una forma relativa entre neutrófilos, basófilos, eosinófilos, el linfocito y monocitos, que son los agranulocitos. Y todo eso suma 100%. Por ejemplo, tengo 7.000 leucocitos, la fórmula leucocitaria se divide entre esos. Y el aumento de uno u otro va a producir o nos va a orientar a distintos tipos de infecciones. Vamos a hablar de neutrofilia cuando tengamos un aumento de los leucocitos mayor de 7.500 leucocitos, mayor de 7.500 neutrófilos. ¿Y eso por qué se va a dar? Principalmente, estamos hablando no de los leucocitos, sino que solamente de esto, vamos a hablar de neutrofilia, y se da principalmente en las infecciones o en aumento de enfermedades de tipo oncológico. También se aumenta en el caso de estrés, en el ejercicio intenso, la liberación de adrenalina y la hipoxia, porque se produce una liberación rápida de los neutrófilos que se encuentran marginados los glóbulos en los vasos sanguíneos. Por otro lado, vamos a hablar de neutropenia, que es un término que se utiliza en aquellos pacientes que generalmente están con droga oncológica, y debemos pensar que el paciente tiene que tener una cantidad de neutrófilos mayor a 1500, si no tendríamos una neutropenia leve entre 1000 y 1500, moderada entre 500 y 1000 neutrófilos, y severa en menos de 500 neutrófilos. Y esto, cuando tenemos estos rangos, tenemos un riesgo alto de aumentar cualquier tipo de infección. Por lo tanto, en aquellos pacientes que tengan un recuento absoluto de neutrófilos menor de 500, el paciente debe quedar hospitalizado. Respecto a la neutropenia, se puede producir por un déficit en la producción de la médula ósea o porque a nivel periférico se destruyen más neutrófilos, que puede ser por anticuerpos contra los neutrófilos, el uso de algunos fármacos, enfermedades autoinmunes, enfermedades linfoproliferativas o el hiperestrenismo. Y por déficit la producción de la médula ósea puede ser por fármacos que inducen toxicidad, que son los casos de que se usan en la quimioterapia, reacciones idiosincráticas, la leucemia, la mielodisplasia o alteraciones de la médula ósea o la anemia megaloblástica.
que también se acompaña en neutropenia. Vamos a hablar de vasofilia cuando tenemos un aumento más de 150 basófilos por microlitro o menos del 5% en leucocitos, y se da principalmente en trastornos mieloproliferativos, o sea que afectan la médula ósea, reacciones de hipersensibilidad, eosinofilia mayor de 400 eosinófilos por microlitro, trastorno alérgico de hipersensibilidad en la parasitosis, la leucemia, la leucemia, tumores sólidos y leucemia eosinófila. O sea, eso es de memoria. ¿Qué quieren que diga? Cuando tenemos eosinófilos altos, tenemos que pensar que tenemos una alergia, y si no estamos en el contexto de una alergia, una parasitosis, y si no estamos, pensar en algo malo, con lesiones linfoproliferativas. Los linfocitos, vamos a tener una linfocitosis cuando el recuento total de linfocitos sea mayor de 4.000 por microlitro, y la infección principalmente en infecciones virales que evolucionan principalmente con la neutrofilia y después van a ser la linfocitosis. La mononucleosis infecciosa, el citomegalovirus también pueden dar linfocitosis, y las infecciones crónicas como la tuberculosis, la brucelosis, la sífilis y el plasma también evolucionan por linfocitosis. El estrés, el paro cardíaco, el infarto por miocardio y los episodios de epilepsia y traumatismo grave también pueden aumentar los linfocitos de la sangre. Entonces, vimos la linfocitosis más de 4.000 y vamos a hablar de linfopenia cuando tenga menos de 1.000 linfocitos por microlitro, y eso se ve en la tuberculosis, en el virus herpes, en la infección por virus B, con los hongos, en el lupus, en la artritis reumatoidea, en el uso de la quimioterapia, de radioterapia, el uso de corticoides, etc. Después tenemos las plaquetas, que es el otro elemento figura de la sangre, y su recuento normalmente es entre 150.000 a 400.000. Y vamos a hablar de trombocitopenia cuando su recuento es menor de 150.000. ¿Por qué se puede producir una disminución de las plaquetas? Porque el paciente sangre, o porque tiene una pseudotrombocitopenia donde las plaquetas son tan grandes que se aglutinan y forman una falsa plaquetopenia. O sea, no se ven las plaquetas separadas y se ven como una grande junta, y eso no lo cuenta la máquina que ve las plaquetas. O se puede producir una trombocitopenia verdadera, porque lo mismo, una alteración en la síntesis, en la producción o en la destrucción. Y puede ser una disminución de la médula ósea, como el caso de la plasia medular, el uso de algunas drogas, el uso de las radiaciones con la radioterapia, en infecciones virales o en la anemia megaloblástica. Las plaquetas normalmente se encuentran distribuidas de su 100%, 2/3 están en el lecho vascular y 1/3 se encuentran guardadas principalmente en el vaso, en el territorio espláncnico. Y a veces esta distribución se puede alterar y puede darse salida a plaquetas hacia la sangre. Por aumento de la destrucción del consumo de plaquetas, la destrucción inmunológica puede ser mediada por anticuerpos, por ejemplo, por enfermedades tipo autoinmune, por el uso de fármacos, quinina, quinina, rifampicina, etc., por el consumo de trombogénesis, púrpura trombocitopénica, síndrome urémico hemolítica, o trombocitopenia secundaria a casos de neoplasia, o quemadura, etc. Y por otro lado tenemos la disminución de las plaquetas, una plaquetopenia, que vamos a hablar cuando tenemos entre 80 y 50.000, ya se va a producir un lentecimiento en la formación del trombo plaquetario y se va a prolongar en tiempo sangriento. Y entre 50.000 a 100.000 aparece el sangrado anormal en la herida quirúrgica o en el parto en la menstruación. Y cuando tengo menos de 100.000 plaquetas en el hemograma, vamos a tener un sangrado espontáneo, por lo tanto ese paciente también hay que hospitalizar. Y vamos a hablar de una trombocitosis cuando el paciente tiene más de 400.000 plaquetas, y eso, como les dije yo, se puede producir por una salida de las plaquetas que están en el vaso hacia el torrente sanguíneo y sale a la circulación general, y eso se puede producir en el caso de procesos infecciosos graves asociado a neutropenia, y esto hace pensar que el cuadro es un cuadro grave, y la adrenalina intravenosa también hace que salgan del territorio espláncnico hacia la sangre más plaqueta.
o por aumento de la trombopoiesis, proceso inflamatorio, neoplasia, hemorragia, etc. Y por último, lo que uno ve en el hemograma es la VHS, esto que está acá, que es la velocidad de eritrosedimentación, y que mide la caída de la columna de glóbulos rojos al volumen de sangre del tubo vertical en una hora. ¿Qué sería esto? Eso. ¿Cuánto se demoran en caer los glóbulos rojos en una centrífuga? ¿Ya? ¿Por qué se mide eso? Porque se ha visto que la alteración de esta velocidad de sedimentación se asocia a cierta enfermedad. Generalmente esta caída es de 0,15 milímetros en la primera hora en el hombre y hasta 20 milímetros en la mujer. Y esto se produce porque los glóbulos rojos generalmente se mantienen distanciados entre sí por cargas negativas en la superficie y diversas proteínas que aumentan los procesos inflamatorios que intervienen en este rechazo y aumentan la velocidad de inflamación. Eso se produce, por ejemplo, en algunos cánceres o algunas enfermedades inflamatorias crónicas. La eritrosedimentación entonces elevada es sugerente que tengamos una inflamación activa, pero no es muy específica y podría tener falsos positivos y falsos negativos. La VHS más de 100, ojo, en la primera hora no es para mandar al paciente a la casa y debemos investigar por qué tenemos más de 100. Puede ser que el paciente tenga una enfermedad que se llama polimialgia reumática, tenga un cáncer diseminado, tenga un mieloma o tenga una tuberculosis diseminada. Eso está aumentado y este paciente tiene que ser estudiado y no puede ser enviado a la casa, ¿ya? Raro ver, pero cuando lo vean, por lo menos repitan el hemograma o empezar a buscar lo que tiene si la clínica no es sugerente de nada. Otro examen que normalmente usamos es la urea, y la urea es un catabolito que viene del catabolismo de la proteína que se sintetiza en el hígado y eliminada por el riñón, y la urea no solo filtra a través de los glomérulos, también es reabsorbida y secretada a nivel distal. Entonces la urea es un indicador de la perfusión renal y un mal índice de funcionamiento renal. ¿Por qué lo que lo podemos usar en que el paciente hipovolémico, la urea es reabsorbida por la rama gruesa y retorna a la médula para mantener la antidiuresis? El valor normal entre 20 y 40, y cuando está elevado podríamos sospechar que el paciente está cursando frente a una hipovolemia. La creatinina ya es un examen que ustedes deberían manejar y que lo han visto de fisiología. Es un catabolito de las proteínas musculares, la cual es filtrada libremente por el glomérulo y solo un 10% es secretado por el tubo proximal, y por lo tanto no es un indicador de cómo está el riñón normalmente, y su valor normal es entre 0,6 a 1,2 miligramos por decilitro, cercano a 1, ¿ya? Y obviamente que tenemos que saber la superficie corporal, porque tenemos una bolita que pesa 30 kilos, que mide 1,40 m y tiene una creatinina de 1,3. Esa paciente, en relación a superficie corporal, está haciendo una insuficiencia renal crónica. O sea, es más o menos, hay que asociarla, ojalá, a sacar el clearance de creatinina. La glicemia también es otro examen de laboratorio que uno mide o uno mide normalmente, y se usa principalmente para hacer diagnóstico de diabetes. Ya les dimos en la clase que la glicemia mayor de 126, repetida en 2 oportunidades, o un test de tolerancia a la glucosa a las 2 horas mayor de 200, es diagnóstico de diabetes. Pero en algunos casos se puede producir aumento de la glicemia con otras enfermedades, por ejemplo, con los feocromocitomas. El uso de corticoides le va a inducir una diabetes corticoidal, al suspender los corticoides la glicemia vuelve a su valor normal. O el uso de fármacos, por ejemplo, los diuréticos, algún antihipertensivo, algún anticonceptivo, corticoide, antidepresivo, pueden causar hiperglicemia. Por lo tanto, no es solamente del valor puro de la glicemia, sino que es asociarlo con la historia del paciente. El paciente usó corticoides, obviamente que ese paciente, una vez que se suspendieron los corticoides, debo recategorizar al paciente y tomarle examen nuevamente para ver si su glicemia era valor normal. Y la hipoglicemia, que es que el paciente dice que tiene hipoglicemia y que se siente mal. Vamos a hablar de hipoglicemia con valores de menor de 70 miligramos por decilitro en pacientes con diabetes y glicemias menores de 50 miligramos en pacientes sanos. Y el diagnóstico de hipoglicemia se hace con el diagnóstico de una glicemia sanguínea, no de una glicemia capilar.
¿ya? Para que tengan claro, valores que no están ahí si el paciente tiene un paciente normal de 55 miligramos por decilitro, no es una hipoglucemia. Si tiene 30, sí, pero un paciente normal, el diagnóstico es una glicemia menor de 50. También otro examen que se evalúa normalmente es el sodio, y el sodio corresponde a la concentración del sodio a nivel plasmático y se denomina también natremia, ¿ya? Su valor normal es de 136 a 146 miliequivalentes por litro y la hiponatremia generalmente se asocia a que el paciente tiene un exceso de agua y en relación al sodio corporal, y la hipernatremia nosotros podemos interpretarla porque tiene un déficit de agua mayor al que el sodio. Entonces, la natremia nos va a orientar principalmente a esta relación inversa con el agua corporal total. Aumenta con déficit de agua y disminuye con el exceso de agua. El potasio es importante medirlo porque generalmente la calemia o el potasio se encuentra mayormente en el intracelular y en algunas circunstancias puede salir, generalmente en el caso de las bicicelulares, y su valor normal va de 3.5 a menos 5.1, y en el caso de la hipercalemia puede llegar a producir hasta una arritmia cardíaca y un paro cardíaco. Las hipopotasemias se van a producir principalmente por pérdidas renales, por uso diurético, hiperaldosteronismo, o la diuresis, o pérdidas extrarrenales como los vómitos o déficit de aporte, y el desplazamiento del ion al comportamiento intracelular, alcalosis, aumento de los niveles de insulina o fármacos agonistas beta. Y la hiperpotasemia se puede producir principalmente a veces los glóbulos rojos se rompen cuando se saca muy fuerte la muestra, y el laboratorio debería decir que hay glóbulos rojos rotos y le ponen muestra embolizada, porque los glóbulos rojos, si están rotos, va a salir un aumento de potasio intercelular y se va a medir la concentración plasmática. Entonces eso produce una hiperpotasemia falsa. El déficit de insulina o algunos fármacos, como el beta bloqueante, van a favorecer la salida del potasio y podrían producir una hiperpotasemia. Y lo más clásico que se produce en la hiperpotasemia es el caso de la insuficiencia renal crónica. ¿Ya? Y el bicarbonato también es un ion que se mide el principal buffer plasmático y su valor normal es de 22 a 23 miliequivalentes por decilitro, y el valor va a depender si produce una acidosis metabólica o una alcalosis metabólica, como ustedes ya lo han visto en fisiología. El cloro, su valor normal es de 95 a 105 miliequivalentes por litro, y generalmente las alteraciones del cloro se asocian a nuestros trastornos del equilibrio ácido-base, y la acidosis metabólica con un gap normal produce un aumento proporcionado del cloro, y la alcalosis metabólica una disminución proporcional en la concentración de cloro. Y esto es importante, que son las pruebas hepáticas, que se llama hepatograma, que el hepatograma es ver la concentración de bilirrubina en la sangre, las transaminasas y fosfatasa alcalina, y deberíamos acá agregar la protrombina, que es un indicador de la función hepática. El término hepatograma no es muy preciso y generalmente se supone que la alteración de la bilirrubina y transaminasa derivan exclusivamente en la función hepática, pero no es así. Alteraciones como la miopatía, enfermedades óseas o tumores pueden producir aumento de las transaminasas de la fosfatasa alcalina. Entonces, la evaluación de la función del hígado requiere, aparte de otras determinaciones, como la cantidad de proteína, por ejemplo, la albúmina y el tiempo protrombina. Estas, en conjunto con la fosfatasa alcalina, transaminasa y bilirrubina, podríamos tener más o menos un indicador de cómo está la función hepática. Primero tenemos la bilirrubina, que ya hemos visto que es un derivado del metabolismo de la hemoglobina, y la hemoglobina, y su valor normal es hasta 1, y cuando se eleva sobre 1, la manifestación que produce es la ictericia, y aparece generalmente con valores mayores de 2 miligramos por decilitro. Y las transaminasas que uno normalmente pide son las enzimas hepáticas, que vamos a ver acá, que es la alanino-aminotransferasa, o transaminasa glumatilpirúvica sérica, que es la EGPT, que deriva de la alteración del parenquima hepático.
La GOT, que normalmente la denominamos, o la aspartato aminotransferasa, es sintetizado por el hígado, por el miocardio, por el músculo esquelético, el páncreas y los pulmones. Por lo tanto, no es una enzima exclusivamente de funcionamiento hepático y por lo tanto, con un infarto por miocardio o unos desgarros musculares, podríamos tener aumentos de la GOT. Y la gamma-glutaminas-transferasa, o GGT, es una enzima presente en el hepatocito, en el epitelio biliar, y su valor normal es hasta 20. Los aumentos de las transaminasas más características son la hepatitis virales, tóxica y isquémica, y su determinación es útil solo para controlar la evolución de la enfermedad, siendo esta enfermedad va en descenso o va aumentando, ya que los niveles plasmáticos muy altos no orientan sobre la gravedad ni el pronóstico de la lesión. Eso sí, lo hace la protrombina. Una protrombina muy baja nos está orientando a que vamos evolucionando hacia una falla hepática. Que acá podemos tener 2.000, 3.000 de las enzimas hepáticas, pero ya se van a recuperar fácilmente. Por lo tanto, no hay que usarlas como criterio de gravedad o pronóstico de la lesión hepática. La fosfatasa alcalina es otra enzima que está presente en el hígado, pero también está presente en el hueso, el intestino, el riñón y la placenta. Por lo tanto, una elevación de la fosfatasa alcalina no es sinónimo de que tenemos una obstrucción o alteración hepática, ¿ya? Generalmente en el hígado aumentan en aquellos pacientes que tienen un síndrome colestásico, que se refiere a donde están obstruida el pasaje de la bili. Por lo tanto, una fosfatasa alcalina aumentada con la bilirrubina directa aumentada significa, eso es un patrón colestásico que me está orientando hacia una patología obstructiva. Su valor normal es hasta 279 y también se va a aumentar en aquellos pacientes que tienen fractura porque es sintetizada por el hueso o en aquellos pacientes que están en crecimiento. En los niños es súper común que a un médico general le haga una prueba hepática y la fosfatasa alcalina salga muy alta y la deriven al especialista pensando que tiene una fractura patológica o tiene un tumor, y en los niños la fosfatasa alcalina están aumentada. O en el caso de metástasis ósea o enfermedades de Payet, que es una enfermedad que ocupa a nivel óseo, que se produce a nivel óseo. Y las proteínas que uno usa o que deberíamos completar el lactograma son las proteínas totales, que está 8 gramos por decilitro, pero lo que uno ocupa normalmente es la albúmina, que es la proteína plasmática más abundante en la sangre, son el 2/3 de las proteínas, y la característica que tiene es que tiene un buen poder oncótico, por lo tanto va a mantener funciones de regulación del plasma sanguíneo adecuadas. Y la alteración de ella va a producir que aparezca edema o ascitis. Su concentración normal entre 3.5 a 5 y subida media promedia de 20 días. Entonces, la albúmina es una proteína transportadora de otras hormonas como la tiroxina, el cortisol, los estrógenos, bilirrubina, warfarina y todas aquellas sustancias que son más bien liposolubles y que no pueden circular solas en la sangre. Y en hipoalbuminemia va a estar producida por pacientes que están desnutridos, pacientes que cursan con una insuficiencia hepática, la desnutrición misma, o sea que no tienen la cantidad de proteínas suficiente, pacientes con síndrome nefrótico, que son aquellos pacientes que tienen pérdida de proteína exagerada por la orina, cirrosis o pérdida del intestino de proteína en los pacientes que tienen enteropatía. O sea, puede que no coman proteínas, que eliminen proteínas por síndrome nefrótico o eliminen proteínas a través de las enteropatías, o que el hígado generalmente está malo y no produzca una concentración adecuada de la albúmina. Y eso sí sería un indicador más bien de una falla hepática. Y por último tenemos el ácido úrico, que es un metabolito del final de las purinas, donde su valor normal es menor de 7 miligramos por decilitro. Y generalmente podemos encontrar el ácido úrico en pacientes que no tienen síntomas. Pero el ácido úrico aumentado se ve en aquellos pacientes que tienen síndromes mieloproliferativos, o sea, que se produce una proliferación de la médula ósea de tipo tumoral. En el caso de la ruptura de tumores, lisis tumoral, en insuficiencia renal, porque no puede ser eliminada, el uso diurético, en la psoriasis, en la cetoacidosis, en la obesidad, en la hipertensión, en la ingesta de alcohol, en uso de salicilato y otros medicamentos que pueden ser citotóxicos.
La expresión máxima de la hiperuricemia o tener la concentración elevada de ácido úrico me va a producir la gota, aparte del mayor riesgo cardiovascular que vamos a ver en otro semestre. Son el depósito de estos cristales de ácido úrico en la articulación, en el primer ortejo, el dedo gordo del pie, donde se va a producir aparte es un enrojecimiento y se va a producir un enrojecimiento y un compromiso monoarticular del primer ortejo del pie, que es este tercio. Y esto se llama tofos, que es este depósito de ácido úrico acá. Entonces esto puede producir compromiso monoarticular agudo o crónico y puede llevar a la producción de litiasis renal por sobresaturación de la vía urinaria y va a producir el depósito de cristales de ácido úrico y va a producir cálculos renales que son muy dolorosos. Esa es la última frase. Bueno, eso sería. Entonces, esos son los exámenes de laboratorio que uno pide de manera más frecuente en los pacientes y que tienen que saber para qué sirven y de qué son su interpretación. ¿Ya? ¿Tienen alguna duda? Niños, jóvenes. Eso sería entonces. No, a mí ya no me toca, parece que hacer más clases. No veríamos en el examen. ¿Ya? Ya, doctora. Ya, que le vaya bien. Nos vemos.